Saludos, ingeniero. Pues le vamos a presentar el caso de estudio número 3, donde nos indica el proyecto de desarrollo social, programas de formación técnica, empleo y emprendimiento para jóvenes de sectores rurales del Carmen y Santo Domingo. Como primer punto tenemos el contexto del caso, pues en los cantones El Carmen y Santo Domingo, pues ubicados en la región centro-norte del Ecuador, persiste una situación preocupante relacionada con el limitado acceso de los jóvenes que viven en los sectores rurales en oportunidades de empleo digno, emprendimiento y formación técnica, aunque ambos territorios cuentan con actividades agroindustrial y mantienen una ubicación estratégica entre la sierra y la costa. Estas ventajas no se han traducido en suficiente alternativa la inclusión económica para la población de jóvenes. Y pues estos programas de formación profesional son insuficientes o se encuentran poco adaptados a las condiciones de las comunidades rurales. A esta dificultad se suma la falta de experiencia para acceder al primer empleo, la escasa relación entre la capacitación y las necesidades del mercado local. Y como consecuencia, pues muchos jóvenes migran hacia otras ciudades del país o el extranjero, pues en busca de mejores perspectivas. Esta salida reduce la participación juvenil en las actividades productivas, que favorece el abandono de tierras, negocios familiares y contribuye al crecimiento del desempleo. Y pues el gobierno local, algunas organizaciones no gubernamentales y asociaciones comunitarias han mostrado interés en fomentar iniciativas de desarrollo económico y juvenil. Como segundo punto, pues tenemos la alineación estratégica del proyecto, pues el objetivo del desarrollo sostenible, las ODS. Tenemos el ODS 8 que trabaja docente y crecimiento económico. Meta de la ODS vinculada, pues, es reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados, no cursan estudios ni reciben capacitación. ODS complementario, pues el 4 que es la educación de calidad. La meta, pues, es aumentar las competencias técnicas y profesionales necesarias para acceder al empleo. El plan nacional, pues, es el eje social y económico, de la inclusión, el empleo, el desarrollo productivo y fortalecimiento del talento humano. Objetivo del proyecto, pues, promover la inclusión económica y social de los jóvenes mediante formación técnica pertinente, acceso al empleo y fortalecimiento de iniciativas productivas. Meta del proyecto, pues capacitar a 400 jóvenes de 16 a 29 años durante el primer año y lograr que al menos 320 culminen la formación. En lo que se basa el árbol de problemas, pues iniciando con las ramas superiores o efectos directos, pues denota un incremento de la informalidad laboral juvenil, la migración juvenil hacia otras ciudades o países, que pasa mucho, la mayor inseguridad y vulnerabilidad social al ser del sector rural, el abandono de tierras y actividades familiares, al ser también del sector rural, y la disminución de la calidad de la vida juvenil. En las intermedias, más abajo, pues está un poco de los indirectos, que son como el estancamiento económico de las comunidades, la reducción de oportunidades de desarrollo local, la disminución de ingresos familiares, la baja participación de juvenil en actividades productivas, sobre todo en el campo, y el debilitamiento del relevo generacional productivo, porque entre más, o sea, van cambiando los tiempos y van pensando en yo, ¿por qué voy a estar en el campo? Y muchas de estas personas no tienen toda esta capacidad para salir de ello o se les dan las oportunidades pues para iniciar con emprendimientos o tienen los medios necesarios. El problema central en que nos hemos basado, pues, es el limitado acceso de los jóvenes en los sectores rurales, tanto del Carmen como de Santo Domingo, a la formación técnica, empleo digno y oportunidades de emprendimiento. En las raíces inferiores, pues hay una escasa formación técnica pertinente, una débil vinculación entre la capacitación y el mercado laboral y falta de experiencia y oportunidades de primer empleo. Más las indirectas más profundas, como programas poco adaptados a la realidad rural, pocos centros, equipos y recursos tecnológicos y escasos convenios con empresas y asociaciones. Este problema, pues, según este caso, afecta principalmente a jóvenes entre de 16 y 29 años, quienes se encuentran en dificultades para continuar la formación después del bachillerato y conseguir su primer empleo o desarrollar una actividad productiva propia, o sea, un emprendimiento. Bueno, aquí se resume de cierta manera el árbol de problemas y más abajo aparece ya de manera visual. Siguiendo un poco con el árbol de los objetivos,
que es ya transformar estos problemas en objetivos. Bueno, en las ramas se encuentran los fines directos, que estos pues son, por ejemplo, la reducción de la informalidad juvenil, la disminución de la migración, el fortalecimiento de la seguridad y cohesión social, la continuidad de tierras y actividades familiares. En las ramas intermedias o los fines indirectos, pues es la dinamización económica de las comunidades, ampliar las oportunidades de desarrollo local, incremento de los ingresos familiares y fortalecimiento en la participación juvenil en actividades productivas. El objetivo central, bueno, que el problema ahora se transforma en algo lo positivo, es mejorar el acceso de los jóvenes de los sectores rurales del Carmen y Santo Domingo a la formación técnica, el empleo digno y oportunidades de emprendimiento basados también en las actividades que tienen sobre todo en los sectores rurales o también de proveerles de la formación técnica necesaria para este ciertos para sectores en los que quieran pues conseguir el primer empleo. En las raíces inferiores o medios directos, pues están ya el fortalecimiento de la formación técnica pertinente, la vinculación efectiva entre capacitación y mercado laboral, la ampliación de oportunidades de empleo digno. En las raíces inferiores profundas o medios indirectos, pues está la construcción y equipamiento de dos centros, realizar convenios con empresas privadas y asociaciones, el capital semilla y un acompañamiento técnico, y la coordinación e inversión interinstitucional. Asimismo, más abajo está un poco de manera más gráfica todo esto de elaboración propia y el árbol de problemas de objetivos, el árbol de objetivos de manera visual. Ya está. Gracias. Dando paso al marco lógico vertical, en este caso, en el contexto con la estructura del proyecto, empieza con las actividades tomando en cuenta el componente uno, que son estudios, permisos, construcción y equipamiento de instalación. El componente 2, diagnóstico de necesidades, diseño y ejecución de recursos de evaluación y certificación. El componente 3, que es la orientación laboral, convenios, prácticas, pasantías y ferias de empleo. Esto también es importante porque puede dar la oportunidad a que la parte externa también pueda, como que dice, formar parte de este proyecto. La formación empresarial, el componente 5, que es la línea base, el monitoreo, evaluación intermedia, evaluación final e informe de resultados. Luego seguimos con los componentes, en este caso, que son los centros de capacitación construidos, equipados y operativos, jóvenes capacitados en competencias técnicas y habilidades para el empleo, mecanismos de vinculación entre jóvenes de empresas, asociaciones e instituciones implementadas, con el propósito de mejorar el acceso de jóvenes de 16 a 29 años de los sectores rurales de Carmen y Santo Domingo, en formación técnica, primer empleo y emprendimiento mediante los centros de capacitación, mecanismos de vinculación laboral, mentorías y capital semilla, con el fin de contribuir al desarrollo económico y social del Carmen y Santo Domingo mediante la generación de oportunidades de empleo digno, el fortalecimiento de capacidades productivas, y todo esto va acorde con los ODS 4 y 8 y la planificación local. Más abajo, donde encontramos la relación lógica vertical, es que las actividades permiten producir los componentes previstos. Los componentes hacen posible alcanzar el propósito del proyecto. El propósito contribuye a la inclusión económica y desarrollo social, bueno, local, y la disponibilidad oportuna de financiamiento y la participación de los jóvenes son condiciones necesarias para mantener la lógica de intervención. Tomando en cuenta la alineación estratégica, se menciona la DS8, que es trabajo decente y crecimiento económico, que esto va de acuerdo con las actividades que se van a realizar y el propósito. La meta es reducir la proporción de jóvenes que no estudian, no trabajan y no reciben capacitaciones. Y la DS4, que es la educación de calidad, con énfasis en competencias técnicas y profesionales, pues se asocia con el eje social y económico, que es la inclusión, empleo, desarrollo productivo y talento humano. El punto aquí, o sea, la meta del proyecto es capacitar a 400 jóvenes y lograr que al menos 160 se vinculen con el empleo. Bueno, luego tenemos el marco lógico horizontal. En este marco es diferente porque
Nos presenta indicadores objetivamente verificables, es decir, cómo se van a medir, los medios de verificación, desde dónde se obtienen los datos, los supuestos y riesgos, que son en este caso las condiciones externas críticas. Pues tomando, aparte de lo que va el proyecto, la verdad que sí hay mucho que tomar en cuenta. Igual, el mismo proceso que tiene el marco lógico vertical, empezamos desde la parte inferior. Empezamos con las actividades. En este caso, cómo se van a indicar objetivamente, cómo se las van a medir. Puede ser el porcentaje de ejecución del presupuesto, el cumplimiento mensual del cronograma físico, el costo promedio por participación atendida, también la vinculación laboral productiva, ciertos planes de negocios elaborados, ya sea con los financiados, una línea base, una evaluación intermedia y una evaluación final. Bueno, también tomando en cuenta cómo serían estos medios de verificación. Si empezamos de las actividades con informes mensuales de gestión, las bitácoras de instructores y mentores, los registros presupuestarios, actividades comprobantes, y vienen siendo esas evidencias e indicadores que nos van a permitir saber el impacto o el cambio que haya hecho este proyecto a las personas que van a ser beneficiarios. Los supuestos y riesgos, en este caso, también referente a las actividades, tenemos los desembolsos se realizan en las fechas previstas, la construcción no supera el monto de contingencia, no ocurren eventos que impidan el traslado o la participación de los jóvenes y los cooperantes y actores locales mantienen sus compromisos. Esto ha sido el marco lógico tanto horizontal como vertical. A continuación, yo le voy a presentar lo que es el presupuesto del proyecto. El proyecto contempla la construcción y puesta en marcha de dos centros de capacitación, uno en cada cantón. El presupuesto incluye infraestructura, equipos, personal, materiales, eh, funcionamiento, difusión, capital semilla, evaluación y una posición para contingencias, una provisión para contingencias. Aquí se divide en tres grupos. Tenemos el rubro, el costo estimado y la participación. En el rubro, como primer rubro, tenemos la infraestructura física de los docentes. El costo estimado por las dos infraestructuras asciende a 160.000, con una participación del 37,78%. El siguiente rubro es el equipamiento técnico y mobiliario, que asciende a $50.000 con una participación del 11,81%, y así con cada uno de ellos. Y el último sería la contingencia, que viene a ser el 10% del costo base, que asciende a $38.500, con una participación del 9,09%. Y la inversión total estimada asciende a $423.500. A continuación está la distribución de la inversión. Aquí tenemos el destino de la inversión y el valor estimado. El destino de la inversión, tenemos la infraestructura y el equipamiento, que asciende a $210.000. La ejecución técnica y operativa y la evaluación, que asciende a $135.000. Los fondos semillas, que son un total de $40.000, y las contingencias, $38.500, con un total de $423.500, todo cuadrado. A continuación, la fuente de financiamiento. Como financiamiento interno, tenemos el Gobierno Autónomo Descentralizados del Carmen y Santo Domingo, que nos aporta aproximadamente $100.000. Y también el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el MIES, que nos aporta aproximadamente $50.000, con un total interno de $150.000. El financiamiento externo. Tenemos la Cooperativa Internacional, como la PNUD y la CAF, con un aporte estimado de $150.000. También las organizaciones
sin fines de lucro que nos han donado $80,000 y el sector privado y empresas locales que ascienden a $43,500, con un total de $273,500. Y el resumen financiero, aquí se presenta el origen, el valor y la participación. En el origen tenemos el financiamiento interno con un valor de $150,000 y una participación del 35,42%. También está el financiamiento externo que es de $273,500 con una participación del 64,58%, con un total de $423,500, tal como se mencionaba anteriormente en los valores arriba. Los aportes externos deberán considerarse recursos para gestionar hasta que existan convenios, cartas de compromiso o instrumentos de cooperación eh, formalmente suscritos. Muchas gracias. Como siguiente punto tenemos la inversión total del proyecto. El costo base del proyecto asciende a los 385,000. El 10% de este valor se incorpora para atender variaciones justificadas. En este cuadro vemos que el costo del proyecto es 385,000, las contingencias 38,500 y una operación matemática pues que nos da la inversión total de 423,500, que es la inversión estimada del proyecto. En el cronograma valorado de actividades, este cronograma se atribuye a un año en 4 trimestres y se lo despliega en infraestructura, equipamiento, personal técnico, materiales educativos y recursos, gastos operativos y mantenimiento, campañas de difusión. Esto de aquí, pues en total de esto nos da lo que es el proyecto de inversión, los 423,500. En el detalle de la ejecución vemos el primer trimestre, que es la priorización y contratación del personal, el inicio de la educación de la infraestructura en el Carmen y Santo Domingo. En el segundo trimestre tenemos la finalización de obras civiles o adquisición de equipamiento técnico. En el tercero, pues es el inicio intensivo de los talleres de formación técnica para los 600 beneficiarios directos. En el trimestre 4, pues viene la culminación del primer ciclo de formación. Y bueno, pues este cronograma asegura el flujo de caja que sea coherente con la inversión inicial. En el siguiente punto, que es la evaluación económica y social del proyecto ex antes, aquí se valida la factibilidad del proyecto. Tenemos lo que es el BAN y el TIR. Continuando con el BAN. Bueno, tenemos el cálculo del BAN que es por 933,119,95, el TIR en 54,46% y el IRS en 3,20. ¿Qué quiere decir esto? Que el BAN nos arroja que es mayor a cero, que el proyecto es viable, rentable y genera un excedente de valor económico. La tasa del TIR, pues que este flujo se obtiene de 54,46. Y también pues tenemos que 3,20 quiere decir que tenemos un término de bienestar y de dinamismo comercial. En el siguiente punto que tenemos los indicadores complementarios como el payback o periodo de recuperación, pues tenemos que sería en 2 años aproximadamente. En el siguiente punto tenemos los indicadores de resultados alcanzados cualitativos y cuantitativos. Los cuantitativos de costo, efectividad e impacto, que es la eficiencia formativa, costo per cápita por joven capacitado, fijado en 705,83. La eficiencia de incubación, que es un costo por unidad de negocio agrícola comercial formalizado, fijado en 3,529,17. Una tasa de retención territorial que se aproxima pues, a una meta de 85%. En la brecha de género tenemos una meta mínima del 50% de cupo asignado a mujeres. Los indicadores cualitativos tenemos el índice de pertenencia laboral, es el nivel de satisfacción de los empresarios e industriales locales respecto a las habilidades de empleabilidad demostradas por los jóvenes formando bajo la metodología del proyecto. Tenemos la autopercepción de vulnerabilidad, reducción de los niveles de desesperanza o propensión a la migración riesgosa. En el punto 13 tenemos el plan de impacto ambiental. Este es dado a la ubicación geográfica de los cantones, pues el diseño de esta obra civil y talleres mecánicos bajo un marco de lineamientos ecológicos. Esta etapa tenemos la etapa constructiva, que serían las obras civiles de los dos centros, que se rija bajo un principio de huella de carbono minimizada, implementando sistemas de captación de aguas lluvias para el uso de sanitarios y riego en huertos experimentales. Y tenemos la etapa operativa, que es los talleres y emprendimientos.
Aquí serían sustitución de insumos químicos tradicionales por componentes orgánicos en los módulos de capacitación agrícola. También la instalación de centros de acopio y clasificación de residuos electrónicos. La cátedra transversal obligatoria en ecodiseño y economía circular. En el siguiente punto tenemos la autogestión y sostenibilidad. Aquí se presenta el modelo corporativo de formación dual, que a partir del segundo año los centros venderán servicios de capacitación continua, certificación específica y actualización tecnológica adaptada a las grandes empresas agroindustriales, tanto en Santo Domingo y en el Carmen. También tenemos en el segundo punto de esto la monetización de unidades productivas en aprendizaje, que este modelo pues es agroindustrial, genera productos y servicios finales de alta calidad. Estos serán comercializados en ferias locales bajo una marca propia del centro, cuyos ingresos se destinan íntegramente a un fondo de mantenimiento operativo y renovación tecnológica de las sedes. Y el tercer punto, institucionalidad estatal sólida, que será mediante convenios marco previamente firmados. Los GAC cantonales y ministerios como el MIES, el Ministerio de Trabajo, asumirán de forma progresiva las partidas de gasto corriente, que son personal administrativo y servicios básicos, dentro de sus presupuestos operativos anuales ordinarios a partir del término del primer año de ejecución, brindando la permanencia del proyecto en el tiempo. Eso sería en cuanto al proyecto. Gracias.